Muy buenas tardes a los ilustres estudiantes de primer semestre. Sean bienvenidos a la clase de apreciación artística del día de hoy, 8 de febrero del año 2022. Esta clase se va a grabar si de parte de ustedes no hay ningún inconveniente. Si alguien no está de acuerdo, si alguien no está de acuerdo, por favor lo manifiesta. Bueno, no hay inconveniente, entonces continuamos. Estimados estudiantes, me permitiré indicarles el orden del día para esta clase. Entonces, procedemos a compartir pantalla. Aquí compartimos pantalla y les transmito y les coloco sobre la pantalla el texto del orden del día. Bueno, este es el orden del día. Entonces aquí dice, orden del día, clase, la obra de Aurelio Arturo, entre la poesía y la música. Hoy, 8 de febrero del año 2022. Entonces, recuerdo que estamos en la unidad de poesía. Veíamos una primera sesión donde se definía la poesía desde un texto y luego con ejemplos. Pasamos a la poesía desde el cine, luego se dio la poesía en la música, o sea, música poética, melodías poéticas, y el día de hoy lo vamos a hacer desde la literatura, pero con un autor que es paisano nuestro, de la Unión Nariño, y que escribió sus poemas cargados de música. Por eso el título, la obra de Aurelio Arturo, entre la poesía y la música. Bueno, aquí vamos a presentar un informe de asistencia. Primer punto. En ese informe de asistencia, si alguien no está de acuerdo, por favor me envía al WhatsApp su desacuerdo. Profe, estoy de desacuerdo porque ese día sí estuve en clase. O ese día pedí permiso. Dos cositas. Tienen todo el derecho a hacer reclamos, pero si hay fundamento. Si no lo hay, no. ¿Por qué? Porque yo tengo muy ordenado mis listas, muy ordenado mi documentación, muy ordenada, no desparramada, sino en carpetas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como se dijo al inicio, los permisos se mandan al correo electrónico. Entonces, quien diga, yo tuve permiso ese día, por favor, me manda un pantallazo del envío del correo electrónico. Y le voy a corregir, porque soy muy cuidadoso, pero igual, como ser humano puedo tener, tengo imprecisiones y pueden haber imprecisiones en este caso. Bien, ese es el primer punto, informe de asistencia. El segundo, en segunda instancia, tenemos resúmenes de las clases anteriores, los resumen de las clases anteriores. Este segundo punto se conecta con el 6. El 6 dice quiz, entonces sobre ese resumen vamos a hacer un quiz para acumular puntos. Tercero, algunas sugerencias que les daré de parte mía y también las pueden hacer ustedes hacia mí. El cuarto punto ya es la clase del día, la obra de Aurelio Arturo, entre la poesía y la música. Quinto, explicaremos en qué consiste la primera parte del primer parcial, para ir poco a poco. Sexto, el quiz de que hablamos, y séptimo, marcha final. ¿Algo sobre el orden del día? ¿Quieren aumentarle algo? ¿Quieren aumentarle algún punto al orden del día? Bueno, si está aprobado, si no hay ninguna objeción, entonces empezamos con el punto 1, que es informe de asistencia. Entonces, aquí tenemos el informe de asistencia de apreciación artística, ¿no? Entonces, jóvenes, ha habido tres
3 sesiones. La primera sesión fue el día 11, pero esa sesión apenas nos presentábamos, apenas colocábamos las reglas. Por lo tanto, aplica desde la siguiente fecha, porque la ley no es retroactiva. Aplica desde el siguiente momento. Por eso no aparece el 11. Entonces, las 3 sesiones son 18 de enero, 25 de enero y 1 de febrero. Muy bien. Quien tenga el número 1 significa que asistió a la clase. Quien tenga el cuadrito vacío significa que no asistió a la clase. Quien lo tenga en rojo significa que pidió permiso, pero igual se le acumula la asistencia. Está con rojo, pero pide permiso. Por ejemplo, María José Ascuntar Zúñiga tenía problemas con el fluido eléctrico, con la señal de internet. El 25 pidió permiso y ella está invicta. Tiene sus 3 asistencias y acá al frente dice número 3. No dice número 2, sino número 3. Entonces, por favor, apunten las fechas. Primero es la primera columna 18, la segunda columna 25 y la tercera columna 1 de febrero. Voy corriendo. Entonces, pueden observar. Ahí está el primer pantallazo. Juan Camilo Benavides de pronto reservó cupo, canceló materia, se iría a otra universidad, no sé, pero no ha asistido a ningún día, igual que Harold, que Luis Fernando y que Esteban Bravo, ¿no? Ahí está la asistencia. Acá está otro grupo, que empieza con Alejandro Burbano y termina con Andrés Felipe Agustín Botina. La mayoría tiene 3 asistencias. Bueno, continúo. Agustín Botina Andrés Felipe y termina con Pantoja González José Luis. Ahí están las asistencias. Y el último pantallazo. Pantoja González José Luis y termina con Zambrano Juan Camilo. Juan Camilo tiene todas las asistencias. Bueno, entonces les he dado un informe de su asistencia para, esto lo hago periódicamente para que si hay un desacuerdo, pues lo exprese. Si lo hago a los 3 meses, a los 2 meses, pues va a estar muy lejano y de pronto ustedes no van a recordar si asistieron, si no asistieron, si tenían permiso o si no pidieron permiso. Entonces, ¿alguien no está de acuerdo? ¿Alguien piensa que no le he registrado asistencia habiendo estado presente en la clase? ¿O la asistencia está bien? Profe, yo tengo una cosita. Anita Campaña. Lo que pasa es que en la primera clase estuve hasta como la mitad, creo, y de ahí se me fue el internet y yo le escribí por correo. Le mandé un correo diciéndole que se había ido el internet y creo que le mandé un pantallazo y todo y que no me dejaba conectar a la clase. Pues ese correo parece que no ha llegado porque mire, correo que me ha llegado de permiso está el de adjuntar, el de usted, Ana Isabel. Sí, la Vea, aquí última clase está. que tenía una... Claro, vea. No, usted tiene registrado. Aquí está, mire. No, la primera clase, digo yo. La última sí porque tenía una reunión Ya. con el profesor de Entonces, percusión. tenga la bondad, como había dicho. Me manda un pantallacito al correo electrónico y yo le registro. Me dice el correo fue Vale, profe. enviado tal Ahorita se lo fecha. envío. Sí, no, o después de la clase, ¿no? Bueno, igual todos. Si alguien tiene reclamo como la señorita Ana Isabel Campaña, me envía al WhatsApp, ¿no? Perfecto. Entonces, Disculpe, ajá, en mi correo yo no sé qué me pasó, creo que se me pasó enviarle por correo, ahorita revisando, de la única falta que tengo, yo le escribí por WhatsApp, ¿qué puedo hacer en ese caso? era por correo electrónico. Lo que pasa es que para no fallarles a ustedes,
yo coloco las cosas ordenaditas, ¿no? Lo que es al correo electrónico, lo que son individuales va a su WhatsApp individual, lo que es de interés de grupo va al WhatsApp de grupo, como lo dije, al WhatsApp individual va una cosa que sea de interés individual. Entonces, pues, habíamos dicho, ¿no? Que al correo. Al correo. Si no, se me hace un desorden, mire, porque es que esos WhatsApp guardan mucha información. Bueno, entonces, cualquier cosa me envían al WhatsApp. Profe, tengo este reclamo. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿qué le digo? ¿Me puede hacer un favor? Diga. Soy Jorge Luis Cañar, ¿me puede ver mis casillas? Es que no sé si es mi internet, veo bien borroso, no alcanzo a leer. Ah, ya. Cañar. Uf, chicas, usted, Cañar. Ay, el primer día asistió. El segundo, el 25, también asistió. Y el tercer día, el 1 de febrero, también asistió. Entonces tiene 3 Listo, asistentes. profe, gracias. No hay problema. Sino que no miro bien borroso, no sé Ah, qué claro. pasa, creo que es el Profe, internet. Bueno, ¿a mí también me puede revisar? usted espérese, voy a mirar aquí en participantes. Usted es Óscar Ascuntar, Oscar ¿no? Alfredo. Óscar Alfredo Ascuntar. Óscar Alfredo. Solo ha asistido a la primera sesión. El 25 y el 1 no ha asistido. Mm, ¿Y eso tiene que ver alguna vaina o...? Verá, eso tiene que ver una vaina que consiste en lo siguiente: quien ha asistido a todas las clases en su última nota, no en la del parcial, que es el 33%, o el primero, o el segundo, o el tercero, sino en la definitiva, en la última definitiva, que vale ya el 100%, en esa se le aumenta 3 décimas a quien no ha faltado nunca, 2 décimas al que ha faltado una vez y 1 décima al que ha faltado 2 veces. Por decir algo, tiene 2,7, nunca ha faltado, tiene 3. En la definitiva, no en un parcial o en el otro o en el otro. Los parciales valen 33, 33 y 35, no la última. Si alguien tiene 4,7 y no ha faltado nunca, tendrá el 5. Y si alguien tiene 5 y no ha faltado nunca, tiene 5,3. ¿Sí? Esa es. Eso, así funcionan las Ya, asistencias, profe. ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, cualquier reclamo me lo envía. Allá. Bueno, entonces continuamos con el orden del día. Dice, resumen de las clases anteriores. Vamos a hacer este resumen porque de esto es el quiz. Entonces, mucha atención. De esto será el quiz que aparece en el número 6 del orden del día. Entonces, en la primera sesión nosotros hablamos de las figuras literarias, definíamos la poesía y hablábamos de las figuras literarias, ¿no? Estas figuras literarias, que vimos 12, son muchas más, pero vimos 12, nos permiten expresar cosas que las palabras simples, que el discurso simple, sea escrito o hablado, no nos ofrece. Entonces, les daba un ejemplo. Por más que ustedes le pongan un superlativo, ísimo, ¿no? Te quiero muchísimo, mucho, 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 muchísimo, muchísimo, y por más que le aumenten ísimos, o por más que le aumenten mucho, 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 y repita la palabra, no puede expresar lo que significaría una frase poética, ¿no? Por decir algo, mi amor es tan grande que es capaz de sacarse, que soy capaz de sacarme mi corazón y ponértelo en una bandeja de plata. Pues eso es una figura literaria, poética, una exageración, pero que significa cómo tanto lo ama. Entonces, uy, carambas, ahí sí me quedó claro cuánto me ama. Ya ese ísimo que repetía tanto, pues no me significaba mucho, pero que él sea capaz de dar la vida conmigo, de entregarlo todo, pues es un amor muy grande.
U otro ejemplo. Tus ojos son muy bonitos, qué lindos tus ojos, lindisísimos, son lindos, 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 lindisísimos. Eso, por más que repita, le aumentadísimos, no va a ser lo mismo que si recurro a una de estas figuras literarias y digo, por ejemplo, tiene tu mirada los rayos del sol. Ay, carambas, es que si yo le digo a una señorita o una señorita le dice a un caballero, tiene tu mirada los rayos del sol, pues le está diciendo que la mirada, pues, es grandemente bella como grandemente es el sol. Es tan penetrante como lo son los rayos del sol. Significa tanto para mí, alumbra tanto mi vida como alumbra el sol. Entonces, esa es la intención de la poesía y las figuras literarias. La poesía es un arte, una de las 7 artes. Y a través de sus figuras puedo expresar cosas que las palabras no lo pueden hacer. Entonces, para eso se recurre a las figuras literarias, poéticas, como onomatopéyica, aliteración, metáfora, anáfora, hipérbole. Vamos a leerla muy rápido. Onomatopeya, ya lo saben, significa escribir el sonido. O sea, yo con palabras describo el sonido, el tic-tac del reloj, ¿no? O el miau del gato, etcétera. ¿Sí? Estoy con palabras, estoy describiendo un sonido. La aliteración es repetir, combinar sonidos en una misma frase. El silencio bullicioso nos trae el cantar melodioso de un coro de pájaros. Eso acentúa, es como utilizar un fuerte en la música, es como utilizar un tutti en la música. ¿Sí? Entonces, el silencio bullicioso, cantar melodioso, coro de pájaros. Entonces, repite mucho el sentido del sonido, bullicioso, cantar, coro. Eso será una aliteración, repetir. Repetir significados de sonido en la misma frase. Bueno, hablábamos de la metáfora. La metáfora es una comparación. Usted dice con unas palabras, ilustra otra cosa distinta. Por ejemplo, si el ejemplo, nuestras vidas avanzan como ríos que caminan y terminan su recorrer en el mar. Usted está comparando el discurrir del río con el paso de la vida. El mar con la plenitud. Entonces estamos comparando nuestras vidas con la vida del río. El avanzar de nuestra vida con el avanzar del río. Eso es una metáfora. O el cielo llora. El cielo llora, además de ser una personificación, es una metáfora. ¿Por qué? Porque estoy comparando el llorar con el cielo. Entonces digo, lloro como llora el cielo. Entonces estoy haciendo una comparación. La lluvia que derrama las nubes con el llanto que derraman los ojos. Una anáfora es repetir una o varias palabras. Esto tiene un efecto rítmico, como en la música el ritmo, como en la música una repetición, un pedal rítmico, ¿no? Entonces dice, oh luna que me guiaste, oh luna viajera, oh luna mi eterna compañera. Eso tiene un efecto rítmico. Anáfora. Hipérbole es una exageración. No se olviden, hipérbole es una exageración. En una conferencia lo pueden escuchar. Alguien habla y en su discurso dice, es como la hipérbole. Entonces ustedes ya saben que hipérbole es una exageración, ¿no? Que no hay puñado de tierra sin una tumba en España. Esto se refiere a la Guerra Civil Española. Entonces, tantos muertos hubieron que no había un lugar en donde no haya enterrado a alguien. Es una exageración, pues, porque que no haya un puñado de tierra en toda España sin que no esté con una tumba es una exageración, simplemente para significar que murieron muchas personas, ¿no? Entonces, hipérbole es exageración. Hiperbatón es alterar el orden lógico de una oración. Y aquí es donde la poesía hace su aporte. La poesía rompe las reglas de la sintaxis,
de la morfología, de la semántica. Todas estas reglas, orden, por ejemplo, a nosotros nos decían en el bachillerato, sujeto, predicado, a ver, sujeto, verbo, predicado, complemento. Y así tiene que ser. Pero en la poesía, eso se puede romper. Miren, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, ¿no? Entonces, lo correcto sería el sujeto. Las golondrinas volverán a tu balcón sus nidos a colgar. Pero aquí lo cambia por darle una variedad y a veces porque combinen las rimas. Ese es un hiperbatón. Cambiar el orden. Esto en música se relacionaría con música aleatoria. ¿Qué es la música aleatoria? La música del azar. Esto es una tendencia de música contemporánea del siglo XX, pero lo podemos encontrar en una improvisación de una cumbia, una improvisación del jazz, ¿no? El azar. Bien, comparación o símil. Eso está muy claro. Es comparar. Tus ojos son como dos luceros. La claridad le dice que sus ojos son muy poéticos, que sus ojos son muy brillantes, que sus ojos son muy significativos. Bueno, la personificación es como en las fábulas. Se asigna cualidades o acciones humanas a seres que no lo tienen. Y una historia me contaron las acacias. Pues las acacias son flores que no hablan, pero aquí la estamos personificando. Una historia me contaron las acacias. Las acacias hablaron y contaron algo, pero no puede, es en sentido poético. Contaron por su inclinación, por su maltrato o por su tristeza. Contaron algo, ¿no? Lloran las rosas por tu ausencia. Es otra personificación. Las rosas toman una acción humana de llorar, igual que las acacias toman una acción humana de contar una historia. Ironía, muy utilizada por los griegos, figura muy sugerente, que es afirmar lo contrario. Casi que no comí, porque se lo comió todo. O sea, un sentido contrario, ¿no? Perifrasis. Evita decir algo vulgar. Sí, entonces, para decir algo vulgar, entonces utilizo algo decoroso. Entonces, ella está excitada sexualmente para no decir una palabra grosera, vulgar. Esa es una perifrasis, ¿no? Y terminamos con el epíteto y el pleonasmo. Entonces, epíteto se trata de utilizar un adjetivo calificativo obvio con el adjetivo de puntualizar, con el objetivo de puntualizar el significado. El pasto verde del estadio. Esto tendrá relación con subrayar igualmente algo, con subrayar. Entonces, cuando de lo que se está hablando se requiere que quede mucho más claro, entonces se recurre a un pleonasmo para, se recurre a un epíteto para aumentar ese significado, ¿no? Para dejarlo más claro. Y el pleonasmo son palabras innecesarias, que en la poesía está bien visto. En el discurso común y corriente será una redundancia, pero no una redundancia, ¿no? Entonces, me permito, jóvenes estudiantes, escribirlo en el chat. Redundancia es cuando se repite sin necesidad en el discurso hablado o el discurso escrito que no sea poético. Redundancia, ahí lo escribí al chat, ¿no? Pero acá tomaría el nombre de pleonasmo y no estaría más. Yo lo he visto con estos ojos que se han de comer la tierra, obvio, si uno mira es con los ojos, ¿no? Perfecto, eso sería el resumen de la primera clase. En la segunda clase mirábamos desde el cine, y nos daban, bueno, en la primera clase también les recuerdo, jóvenes, ustedes dieron ejemplos de lo poético. ¿Sí recuerdan? Ejemplos. ¿Qué es poético? ¿Qué es poético? Yo les... entonces, alguien me decía la noche, la luna, y hablamos, y lo definimos entre todos, entre ustedes y mi persona. Sacamos una lista larga de las cosas que eran
poéticas. Bueno, eso correspondió a la primera clase. La segunda clase correspondió a música y cine, y mirábamos que la poesía también puede estar en el cine. 3 ejemplos: Luces de la ciudad, de Charles Chaplin, cuando él altera su desplazamiento y vuelve y se encuentra con una vendedora de flores a la cual ella había ayudado tiempos. Entonces les estoy haciendo un recorderis. Eso ya lo vieron, no lo vamos a ver otra vez porque eso es un recorderis. En contraposición a los carros de la calle que van tan mecánicos como un robot, y en contraposición a los resto de personas que van por las aceras como un robocito a cumplir horarios, muy matemático, ¿no? Otra escena que miramos, la recuerdan, esto ya lo miramos, fue de la Dolce Vita, la secuencia de la Fontana di Trevi, cómo esta niña entra, ¿no? La actriz, y rompe el esquema. Pues entrar a una fuente y mojarse está loco, pero es que la poesía es locura. Ella entra y lo invita al otro joven, y muy acertadamente una señorita, no sé quién, me dijo, más poética es ella que él, porque él no le responde con una voz poética a la señorita. La señorita lo invita con una voz poética, le dice, Marcello, here, y él, sí, Silvia, anch'io, vengo anch'io, le responde, ¿no? Entonces analizamos esa escena, también miramos la escena de Juana de Arco, que alguien había visto, ¿no? Qué chévere que miren cinearte. Cuando ella cae, se suspende, hay un silencio cuando le dan el flechazo, y ella cae, y analizábamos todo, que ella era poética desde que se convirtió en una guerrera para liberar a Francia. Fue una figura poética, y más si era mujer. Cuando le dan el flechazo, se suspende el tiempo, ella queda en suspenso. Eso es parte del artificio del cine, en el buen sentido, artificio en el buen sentido. Abre los brazos en una iconografía cristiana que siempre se repite en el arte, y se va hacia atrás, y es recibida en el pueblo, o sea, ella es hija del pueblo. Bueno, y mirábamos también algo de San Francisco de Asís. En esta segunda, una secuencia de la película, Hermano Sol, Hermana Luna, de San Francisco de Asís. Obviamente San Francisco de Asís es poético. Él rompió con una tradición un tanto matemática, un tanto incoherente de la religión, y la ligó la relación a la pobreza, a la fraternidad, a la naturaleza. Y de esa película de Franco Sefirelli mirábamos una secuencia: Hermano Sol, Hermana Luna. Bueno, ese es el resumen. Igual veamos los géneros, y ahí sí quiero que tengan cuidado. Recuerden que de todo esto va a ser el quiz que les hago. Entonces mirábamos 3 géneros poéticos: lo épico, que relata hazañas de héroes, cosas mitológicas, cosas guerreras, puede ser lo guerrero mitológico o lo guerrero real, de un héroe real. Eso es exterior. Se miren lo que el héroe hace hacia afuera, en el campo de batalla, en su lugar de acción. Eso era lo épico. Apenas un resumen, esto les envía a sus correos, deben de revisar todo. Luego estaba lo lírico, que eso sí viene desde adentro. Lo lírico es muy personal, no es exterior, sino interior. Decíamos que viene de la lira que utilizaba Apolo para expresar su arte. Entonces, Apolo es el dios de la poesía, del sueño, y de la lira que él tocaba se derivó género lírico, algo que se expresa desde adentro. Entonces, el poeta no relata un hecho exterior con la sociedad, con el entorno, sino algo de su interioridad, de su alma, de su subjetividad, de su inconsciente, de su subconsciente, de su segunda mente, como lo quiera llamar, pero algo interior. Y tercero, lo dramático. Lo dramático une las dos cosas, lo épico y lo lírico. Es algo de lo interior, pero que se proyecta
hacia afuera. Entonces están los dos elementos, mi interioridad, la interioridad del poeta o la interioridad del protagonista con el mundo exterior, en una combinación armónica del mundo interior con el mundo exterior. Ese es el género dramático. Entonces, aquí podría estar una novela de amor, porque es la interioridad, el amor que siente por adentro, pero expresado a sus estudiantes, a su novia, a su esposa, a sus hijos, a la comunidad, al pueblo, a la sociedad. Bien, muy bien. Entonces, como vamos a finalizar unidad, estamos haciendo estos resúmenes. Y luego mirábamos en la sesión, primera, en la segunda, en la tercera sesión mirábamos la poesía en la música y vimos unos géneros poéticos. Entonces decíamos que una marcha no puede ser poética porque es muy marcada, que el rubato es poético, que el crescendo es poético, que el ritardando es poético, que el ritardando, el rubato, el acelerando, eso es poético. Y víamos a Federico Chopin, porque él era conocido como el poeta del piano, sus obras. Y hacíamos una audición. Y las formas musicales que tienen que ver con poesía, decíamos que era la fantasía, hicimos la audición de Claro de Luna de Beethoven, la Rapsodia, hicimos la audición de la Rapsodia in Blue de Gershwin, no la repetimos, repito, perdón, la repetidera, no la repetimos porque esto es un resumen, ¿no? Los nocturnos, las serenatas, en el campo popular, las baladas y los boleros. Esto ya era música y poesía. Fantasía en 6/8 del compositor José Revelo. Es sobre un bambuco. El bambuco ya tiene algo de libertad porque tiene sus acentos desplazados. Pam, para, pirarirara, lo que conocemos como papas con yucas, también en una recurrencia hacia lo didáctico. Bueno, entonces fantasía, 6/8. Entonces esa obra, y todo lo que no esté sometido a una forma musical, o es una rapsodia o es una fantasía. Fantasía hace más relación con lo onírico y rapsodia hace más relación con romper los esquemas, los modelos, modelo de vals, modelo de sonata, modelo de sinfonía, etc. Los elementos poéticos, ya lo dijimos, decreciendo, acelerando, retardando, rubato. Eso es poético. Y los instrumentos, mencionamos muchos instrumentos, pero como un estudiante lo volví a hacer caer en cuenta, es el instrumento y el tratamiento que se le da, porque una guitarra la puede utilizar para una marcha, un violín igual, un piano también. Entonces decíamos la voz en el sentido de que es la interioridad, es lo más cercano a la expresividad de la persona, es el mismo cuerpo, no es un instrumento exterior sino interior. La guitarra por lo suave, por lo nocturno, como el saxofón. El violín, porque después de la voz lo más expresivo es el violín. El piano por su amplitud y su libertad. El piano no está restringido como una flauta traversa, una trompeta, tiene más cito de 7 octavas. Entonces, la libertad es poética también. El oboe cuando se relaciona con lo bucólico y la naturaleza. La flauta, toyos, rondadores, todo esto del mundo de la música folclórica, y un compañero nos aportaba con ronroco o ronrocó, otro instrumento de música folclórica, porque hablábamos de que el charango puede ser el clavecín de los Andes. ¿Y el violonchelo en qué sentido? En el sentido de que me da un abrazo, estoy lo más unido, yo lo siento su vibración, ese sentir del violonchelo en mi cuerpo, eso va a ser lo poético. Y los periodos, principalmente el romanticismo, ¿no? Bueno, ahí hicimos ese resumen y escuchábamos algunas obras. Entonces, esto es el resumen de las clases anteriores, porque más tardecito vamos a hacer un quiz muy tranquilamente. Por favor, no se me vayan a poner a revisar material porque saben que hacemos las cosas muy amablemente, digámoslo.
no para mortificar ni para buscarles la caída a ustedes. No, jamás haría eso. Bueno, hemos acabado el segundo punto. ¿Tienen alguna sugerencia, alguna pregunta para irlo uniendo al tercer punto, que es sugerencias? Buenas tardes. Buenas tardes, joven. Bien, Yo quería pueda. agregar una sugerencia, pero a la planeación, para que después de la marcha final se agregue un punto para las dudas que se tengan. Ah, bueno, entonces al final añadimos ese punto para las dudas. Ujú. Propuesta aceptada. ¿Alguien más? Bueno, entonces me permito hacer una sugerencia de parte mía. Ustedes tienen muchas cualidades, ¿no? Muchas cualidades, entre otras. Son gente linda, tuve la oportunidad de conocerlos personalmente. La gente de la Universidad de Nariño, prácticamente al 100% es gente de gran corazón, gente humilde. Hay otras universidades, no voy a decir el nombre, que sus estudiantes son un tanto prepotentes. Acá no lo son. Esas son unas virtudes. Gente muy juiciosa, pero algunas personitas no me están viniendo a clase virtual, o algunas personas dejan prendido el celular o el computador y se alejan. Entonces les pido el favor, estén atentos, ¿no? Estén atentos a las clases porque hacemos lo más simple posible. En otros casos les dejan lecturas, les dejan una cantidad de cosas. Yo he sido comprensivo porque tienen sus otras cátedras. Pero, por favor, que nadie falte a las clases y que lo poco que se envía, por ejemplo, la clase anterior enviamos una hojita para que la lean. Los géneros de la poesía, épico, lírico, dramático. Entonces, se esté atento a eso, ¿no? Y una sugerencia, por favor, en los quiz y en los exámenes escritos u orales, tengan cuidado con la redacción. Hay unos errores graves. No es lo mismo decir y que decir o que decir entre. Al inicio de la clase, cuando les di el primer saludo a las 2 de la tarde, le comentaba a un compañero que en el semestre 3 les pedí en un trabajo explique las partes musicales de la ópera, no las partes literarias ni escenográficas, sino musicales. ¿Qué es recitativo? Entonces los estudiantes me respondían, recitativo es una expresión vocal, cantada y hablada. No lo es. Otros me decían cantada o hablada. Si digo cantada o hablada es facultativo, o es esta o es esta. Si digo cantada y hablada es las dos cosas. Es una expresión vocal que está entre lo cantado y lo hablado. ¿Se dan cuenta cómo cambia una I, una o un entre? Y quiere decir las dos cosas. O quiere decir o lo uno o lo otro. Y entre quiere decir un punto intermedio. Entonces, tengan cuidado en lo que expresen. Esa es mi sugerencia. ¿Alguna sugerencia de parte de ustedes? Al Jorge, una desarrollo. preguntita. Ajá, bien pueda. Tiene la palabra. Todas las cosas, los puntos que están ahí son para este 8 de febrero. El quiz que está aquí en el punto 6 lo vamos a hacer en los 15 últimos minutos. Es muy corto y es sobre las clases anteriores, sobre lo que les acabé de explicar, ¿no? Con lo que les expliqué es suficiente. No hay necesidad de volver a revisar apuntes, aunque si lo hacen, pues no está mal. Es más que todo el cuidado de ustedes. Ah, otra cosa, por experiencia, no copien y peguen de internet. En el quiz que les hice a los del semestre 3 ayer, muchas personas me copiaron y me pegaron. Total que habían como cuatro con el mismo texto.
Entonces uno deduce, es que lo tomaron de la misma fuente de Internet. Y es más, les pedía, por ejemplo, ¿qué es obertura? Explicación de las partes musicales de la ópera, uno de los 2 puntos del quiz. Y cogieron unas definiciones de Internet, pero resulta que esa definición de obertura estaba en otro contexto, estaba en el contexto del cine, porque hay películas que también tienen obertura y hay películas que también tienen intermedio musical, como Rey de Reyes. Entonces ahí aparecían unas definiciones descontextualizadas, porque yo en el punto les decía, expliquen las partes musicales de la ópera. No les dije del cine, ni de un libro, ni de una ópera barroca, clásica o romántica. Les dije de la ópera en general. Y por ahí me aparecía la definición de una obertura de una ópera barroca tardía. Entonces me decía, es netamente contrapuntística. Ahí no, porque yo no le pedí ópera barroca, le pedí ópera en general. Entonces, por favor, no copiemos y peguemos como robotcitos. Analicemos. Si Internet nos puede alimentar, enriquecer, sí, pero no copie, pegue, sino miro, leo, selecciono esto y esto no selecciono. Entonces, esas son las sugerencias que les hago, que las considero pertinentes, ¿no? ¿Algo más? Señorita Karen, me está levantando la mano. Bien pueda. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Perfecto, tenía una pregunta. Lo que usted antes comentaba decía que había enviado un correo sobre los 3 géneros de la poesía, ¿no? Pues yo las había estado revisando desde la semana porque no, a mí no me llegó, ¿verdad? No fue al correo, fue al WhatsApp. Envié ese texto. Al WhatsApp fue, ¿no? Sí. Ah, ya, qué pena, gracias. Yo lo estaba Tranquila, buscando en niña. correo, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Profe, pero, ajá, diga. disculpe, profe, una pregunta. ¿Todos los todo lo que envió fue al WhatsApp? Sí, todo lo envío al grupo de WhatsApp, las diapositivas, los links de las clases que se suben a YouTube, algunos textos, todo envío al WhatsApp, ¿no? Al WhatsApp grupo. Bueno, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, gracias, profe. Con todo gusto. Estamos en el tercer punto. ¿Alguien más? O si no, para pasar al punto 4. Bueno, pasamos al punto 4. Entonces, finalizamos esta unidad de apreciación artística. La poesía, recuerden, son 4 unidades: poesía, arquitectura, cine y pintura. Terminamos esta unidad con la poesía en lo escrito, pero ya por lo anterior ustedes se dan cuenta, como les dije la primera clase de esta unidad, poesía no es ese texto como extraño o ese individuo que se para al frente y empieza a recitar y a veces sube la voz y a veces hace gestos y a veces baja la voz, algo que hasta risa suele causar cuando las personas no han estado mucho en el medio poético. Ya por las clases anteriores se han dado cuenta que la poesía es mucho más que eso, mucho más que una estrofa, que un verso escrito y que un señor declamando, recitando. La poesía va desde una caricia hasta el universo estrellado. La poesía es algo muy amplio y es lo que ha acompañado al hombre desde sus orígenes. Como decía Jean Rousseau, el hombre primero habló poético y después habló racional. Si Dios quiera, me vuelvo a ver con ustedes en segundo semestre. Ahí miraremos la música en el hombre primitivo, antes del Homo sapiens, y miraremos cómo desde allá el hombre es poeta y el hombre es artista. Bueno, entonces ya nos dimos cuenta que la poesía es muy amplia. Y ahora, para finalizar, si vamos a ver la poesía desde el texto, la poesía desde la estrofa, desde el verso, desde el poema. Eso es, cuarto punto, la clase del día de hoy, la obra de Aurelio Arturo, entre la poesía y la música. ¿Por qué escogimos a Aurelio Arturo? Por varias razones. Primero, su poesía es música. Segundo,
tiene que ver con la naturaleza. Nuestras cátedras deben estar vinculadas a las nuevas tendencias, a las tendencias de la modernidad. Si nuestra cátedra se encasilla como en 1910, 1950, 1970, 80, estamos pailas. Tiene que estar conectada a la libertad ideológica, a la libertad sexual, a la libertad política, a la naturaleza, a la preservación de la naturaleza, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, Aurelio Arturo, la poesía de Aurelio Arturo también es naturaleza. Es una razón más. Y otra razón es porque este poeta es nariñense, es de la Unión Nariño. Bueno, entonces, exacto. Vamos bien con el tiempo. 3 de la tarde, un minuto adelantado. Vamos. Entonces, empezamos con la diapositiva. Vamos a ver la poesía en la parte escrita del verso, de la rima, de la estrofa, pero tomamos como ejemplo Aurelio Arturo. La poesía es muy larga para tomar movimientos de poesía, países, poetas, pues es muy larga, ¿no? Y no nos podemos dar ese lujo. Entonces, vamos con... Hemos tomado a Aurelio Arturo para nuestra última sesión. Aurelio Arturo Martínez. Subtítulo: Su poesía de sonidos y música. Una imagen muy poética por las nubes, por ese camino cortado, la naturaleza abundante. Segunda diapositiva. Tenemos unos datos los más importantes del poeta Aurelio Arturo Martínez. Dice que fue un poeta, traductor, profesor, abogado y magistrado, porque las dos facetas principales de Aurelio Arturo fue la poesía y el derecho. Bueno, conjuntamente con eso, pues, está lo de traductor, lo de magistrado, que se relaciona con... Y también diplomático. Él también fue diplomático en el exterior, lo que es cónsul, trabajadores de las embajadas. Bueno, eso es la faceta. Aurelio Arturo fue un abogado poeta. Dejémoslo como abogado poeta. Es considerado el mejor poeta de Colombia del siglo XX. Esta sería una razón más para escoger a Aurelio Arturo en nuestra cátedra. ¿Qué tal? Mire, Aurelio Arturo, mis estimados estudiantes, es consentido en Bogotá. Y las altas esferas intelectuales, musicales, recurren a Aurelio Arturo. Y mis estudiantes, mis exalumnos y alumnos que están en semestres avanzados, algunos hacen su tesis o su recital de grado o su recital creativo para obtener el título sobre Aurelio Arturo, porque hemos sembrado. Entonces también quiero sembrar en ustedes esta poética tan extraordinaria. Es el mejor poeta de Colombia del siglo XX. Así fue calificado. Su obra no es abundante. Es sucinta o sucinta, pero sin embargo su visión es universal. La obra que las poesías la recopiló prácticamente en 14 poemas, y ese conjunto de 14 poemas le colocó el nombre de Morada al Sur. Son 14 poemas titulados Morada al Sur, y dentro de esos 14 también hay uno que titula Morada al Sur. Nació el 22 de febrero de 1906 en la Unión Nariño. Cuando se celebraron los 100 años del nacimiento de Aurelio Arturo en el 2006, toda Colombia en su parte académica artística estuvo atenta. La Orquesta Sinfónica de Colombia iba a venir exprofeso, no a gira por Nariño y pasar por la Unión, iba a venir exprofeso a la Unión a la celebración de los 100 años del nacimiento de Aurelio Arturo. Pero como estábamos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, había unos problemas de orden público muy graves, y la Orquesta Sinfónica no pudo venir. Fue la banda departamental de Nariño. Hubieron unos errores crasos. Por eso, miren, por eso hemos tomado este tema aquí.
Un error craso, como que no escogimos un repertorio poético para esos momentos. ¿Qué se debió haber escogido? Música colombiana, que haga referencia a la naturaleza, la fantasía sobre motivos colombianos de Pedro Morales Pino, ustedes no lo conocen, pero le menciono, eso es muy poético. Un intermezzo de Luisa Calvo, también, ¿no? O música de Chopin, inversión para banda. Y tocamos unas obras que no se podían en un evento nacional, histórico, hacer eso. Entonces, yo creo que cuando se conmemore los 120 o 140, 150 años, y a ustedes les toca organizar esto, ustedes ya no van a cometer esos errores porque ustedes saben el significado de la poesía. Bueno, nacimiento 22 de febrero de 1906 en la Unión Nariño. Ustedes ya saben qué es poético y qué no es poético, más allá del verso y de la estrofa, en la cotidianidad, en el cine, en la música, etc. Bueno, y su fallecimiento fue el 23 de noviembre de 1974 en Bogotá, porque a la temprana edad estudió primaria en Pasto, en el Colegio Javeriano, y luego se trasladó a Bogotá, a sus estudios de Derecho y a su labor, porque la señora madre de Aurelio Arturo falleció y él no soportaba vivir en ese lugar donde había compartido con su señora madre. Obras notables, pues ya lo dije, Morada al Sur, que es la reunión de 14 poemas, una antología. Antología es el conjunto de unas obras artísticas, ¿sí? Antología. Entonces, esa antología de 14 poemas es La Morada al Sur. Pues, él escribió en lengua española, género, poesía. Eso es Aurelio Arturo. Muy bien, aquí tenemos otra imagen de Aurelio Arturo, aquí en su edad avanzada, y aquí un poco más joven, ¿no? Aurelio Arturo de la Unión Nariño. ¿Alguno de ustedes es de la Unión? ¿Alguno de ustedes 44 es de la Unión? ¿O Daniel Legardo, David Benavides o Eddie de Riascos? No, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos una imagen de Aurelio Arturo y continuamos con características y claves para interpretar la poesía de Aurelio Arturo. Para interpretar, para comprender, para leer, pero no leer de identificar los signos, las letras, sino para encontrar el significado. Entonces, algunas características y claves para comprender, interpretar o leer la poesía de Aurelio Arturo. Entonces, que a la vez esto van a ser características. Es una poesía basada en la evocación, en el recuerdo, en la remembranza y en el amor hacia su infancia y hacia el paisaje de su tierra natal, o sea, hacia el paisaje de la Unión Nariño. Eso es una característica de la poesía de Aurelio Arturo. Entonces, si yo leo poesía de Aurelio Arturo, tengo que conectarme con la infancia en general y la infancia de él, y con el paisaje de la Unión Nariño, con el paisaje concretamente de la Unión y todo el paisaje del sur. Bueno, por tratarse de la naturaleza, es romántico, porque el romanticismo de 1800 está vinculado a la naturaleza. A pesar de que su obra es los 14 poemas contenidos en Morada al Sur y unos poemas más que están fuera de Morada al Sur, a pesar que es una obra restringida, sencilla, su visión es universal. Lo que ya les había dicho, es una poesía para leerla y escucharla. Uno lee a Aurelio Arturo y debe de escuchar en su mente sonidos, imaginarse sonidos. Va desde lo puntual, que es algo muy sencillo. Aurelio Arturo se dio el lujo de recurrir al detalle, a la sencillez, a lo corto y también al universo, porque hay una visión universal en el espacio y en el tiempo, cuando Aurelio Arturo relata tiempos inmemoriales, tiempos prehistóricos, tiempos paleolíticos. Bueno,
está invadida por la música y es tan sutil, va a los confines de la música que también toca con el silencio. Por ejemplo, en algún momento Aurelio Arturo dice, oigo el quebrarse de una espiga en el campo. Él se encuentra en Bogotá y dice, oigo una exageración, oigo el quebrarse, una hipérbole, de una espiga en el campo. Eso es muy sutil. Es tan sutil como cuando el director de orquesta sinfónica, que no recuerdo el nombre, creo que era Leonard Bernstein, no estoy seguro, exigía a la orquesta un piano. Y le pidió tan piano al músico, que el músico dijo, bueno, pensó, yo ya no puedo más piano, no voy a tocar. A la repetición, no tocó. Y el director le dijo, bravo, bravo, así que quería de piano. Bien, sígame manteniendo ese piano. No había tocado. Se había imaginado el sonido el director. O también cuando otro director que requería un piano, les dijo, mire, el piano que yo requiero es como el sonido que produce este pañuelo cuando cae al suelo. Y saca su pañuelo, lo abre y lo deja caer al suelo. Entonces, ese piano. Entonces, así de sutil es la poesía de Aurelio Arturo, porque llega a los límites de la música y traspasa hacia el silencio. Bien, una clave muy concreta es que él une la mujer con la tierra. Cuando habla de la tierra no se sabe si uno tiene que estar muy atento a si está hablando de las mujeres, o cuando habla de las mujeres debe estar atento para mirar si es que habla de las mujeres o habla de la tierra. El hombre como un integrante más de la naturaleza, no el patrón que se da el lujo de destruirla, sino un actor más, un integrante más en igualdad de condiciones, que se sirve de la naturaleza y la naturaleza a su vez debe servirse del hombre. El viento en la poesía de Aurelio Arturo es el intérprete de la música y portador de la memoria. El viento es el que hace sonar los árboles. El viento es el que hace sonar las ventanas. El viento es el que hace el sonido en las puertas. Y también el que... Como que se fuera. Profe, su micrófono está apagado. Se fue la señal, pero a Dios gracias, ya volvió. Entonces, aprovechamos para registrar lista de una vez, ¿no? Entonces, vamos aquí. Espérenme un instante. Espérenme. Diseño, exposición, orientación horizontal. Regreso acá. Primer pantallazo. Lo pego. Y luego vamos al segundo pantallazo. Regresamos acá. Y vuelvo a pegar aquí. Entonces, ya está registrada lista, ¿no? Ya está registrada lista. Ahora volvemos a compartir pantalla y continuamos. Sí, es necesario. Estamos en... somos nariñenses y pues qué tal si no la poesía de Aurelio Arturo. Bueno, igual las hojas y las estrellas las toma como notas musicales. La vaca es la reflexión, el caballo es la acción, el caballo también es la música rítmica. Estas son claves. Ya enviaré estas diapositivas. Igual, cualquier momento me pueden hacer alguna pregunta. Y vamos a los ejemplos. Directamente a los ejemplos, no más teoría. Hay un poema de Morada al Sur llamado Remota Luz. Es muy largo, he escogido la parte más musical. Aquí dice: si de tierras hermosas retorno, ¿qué traigo? Me cegó su resplandor, las manos desnudas, rudas, nada, no traigo nada, traigo una canción. El paisaje de Aurelio Arturo, el paisaje de la unión en Aurelio Arturo se transforma
en música. Lo ve como una canción, todo el paisaje. Y dice que es tan grande, tan hermoso, que lo cegó. Como cuando ustedes tienen contacto con algo muy bello, uno se queda sin palabras. Ese me quedé sin palabras, no tengo que decir, me dejó mudo, es lo que aquí dice, me cegó su resplandor. Mire esa figura, aprendamos a hacer poesía. Me cegó su resplandor, es una expresión para decir, es muy bello. Fue tan bello que me cegó. ¿Qué traigo? Nada, no trae nada. Todo el paisaje lo trae en una canción. Todo el paisaje lo resume en una canción. Ahí está la parte musical. Las manos de él se fueron desnudas, sus manos rudas. No trae nada, solo una canción. Él transpone el paisaje a canción. Paisaje para él es música. Son conceptos poéticos. Me van a decir, no, profe, la música es sonidos. Ya veremos en música contemporánea y en tendencias innovadoras de música del siglo XX y de filosofías musicales del siglo XX, que la música también puede ser visual, ¿no? Bien, los madrigales. Otro madrigal. Dice aquí, mucha atención. Sí. No es para ti este canto que fulge de tus lágrimas. No es para ti este verso de melodías oscuras, sino que entre mis manos tu temblor aún persiste y en él el fuego eterno de nuestras horas mudas. Entonces, el temblor son las vibraciones que él siente de su paisaje, y las vibraciones son músicas. También cuando dice, no es para ti este canto que fulge de tus lágrimas, es porque ya es un recuerdo, no es algo real, es un recuerdo. Es algo que no se lo va a poder entregar, pero que sin embargo está fulgiendo del recuerdo de las lágrimas. No es para ti este verso de melodías oscuras, sino que en mis manos tu temblor aún persiste y en él el fuego eterno, o sea, esa música en el sentido de un fuego eterno. Bueno, más o menos tratamos de explicar, porque el problema es que la poesía escrita a veces es como un poco inentendible. Por eso la dejé para la última sesión. Bueno, ahí hay dos, si ustedes las vuelven a leer y releer con unas 5 leídas, ya le van encontrando sentido y su relación con la música. Vamos acá. Aquí vamos a ver unas poesías que tocan con los orígenes. Entonces dice, un principio, las manifestaciones artísticas tienden a unirse para formar un solo gran arte. Eso lo hemos repetido, ¿no? Y aquí Aurelio Arturo también une. Dice que Aurelio Arturo en su poesía también vuelve a los orígenes. Y aquí está tambores. Y tambores, esto aplica para los percusionistas. Resulta que uno de los orígenes de la música dice que este arte, nuestro arte de sonidos, empezó en el mundo rítmico. Empezó con los pasos, cuando el hombre se volvió bípedo, se bajó de los árboles y empezó a caminar en 2 extremidades. Que ahí empezó el ritmo y que la música en sus orígenes fue rítmico, que la música viene de lo rítmico. Entonces, dice Aurelio Arturo, suenan casi perdidos los tambores, atravesando valles y valles de silencio. ¿Qué quiere decir? Suenan casi perdidos los tambores, que esto viene de 3.000 años antes de Cristo, 3 millones de años antes de Cristo, o sea, de los albores del Paleolítico, cuando el hombre se separó de los grandes simios y empezó su línea que llegaría al Homo sapiens. Por eso dice, suenan casi perdidos los tambores desde nuestros ancestros, desde el Australopithecus afarensis, que es uno de los más, durante 3, 4 millones de años, ¿no? Atravesando valles y valles de silencio. Eso quiere decir, atravesando eras, millones de años, paleolítico, neolítico, edad de los metales, hasta llegar acá. De silencio, ¿por qué? Porque es épocas que poca documentación musical tienen y nadie sabe quién los toca.
ni dónde, pero todos los oyen. El ritmo, nadie sabe quién toca ese ritmo adentro nuestro, pero todos lo sentimos y todos lo escuchamos. Cuando nos tocan una cumbia o un son sureño, por adentro parece que alguien estuviera tocando nuestra alma, tocando el ritmo. No sabemos quién, pero nuestra alma toca, ¿sí? Y lo sentimos. Y comprendemos su mensaje. Y nos llenamos de alegría con una cumbia, con un son sureño. O nos espantamos. ¿Dónde suena? ¿Quién los toca? Manos que se han deshecho, obviamente. De esos seres prehistóricos, de pronto no quede ni el polvo. Sus manos se han deshecho. Bueno, eso es algo de tambores, que acá está el resto, sino que se desorganizó esta diapositiva. Entonces, permítame saltar. ¿Dónde suenan? En las espesas selvas. Esto es la continuación de tambores, ¿no? ¿Dónde suenan? En las espesas selvas, o en las que fueron selvas, en los desiertos. Mire cómo habla de que las selvas se convirtieron en desiertos. Entonces, está hablando de una profundidad en el tiempo. Está hablando de un espacio de tiempo muy largo, que primero fueron selvas y ahora son desiertos. Suenan en siglos y milenios lejanos, transmitiendo en la tierra hasta muy lejos la palabra humana. No es la palabra, es el mensaje humano del ritmo, ese ritmo que tanto nos mueve y que nos despierta. Llámese la pollera colorada, llámese el miranchurito o lo que sea. Entonces, este poema, tambores, lo deberían de analizar mucho los percusionistas, todos los músicos, en especial los percusionistas. Entonces, les hago la sugerencia a los percusionistas que los investiguen en internet y lo impriman y lo tengan en su salón de música. Lluvias, mire, la lluvia también la enfoca como dice aquí, volviendo a sus orígenes. Dice, así principian esas lluvias inmemorables de bosque jumbrosa, que hablan de edades primitivas y arrullan generaciones. Es que esas lluvias no son del invierno anterior o del invierno actual. Esas lluvias vienen desde milenios y han arrullado generaciones. Y hablan de edades primitivas. Esto también es como tambores, música primitiva. Miren, un poema tan sencillo como se ha desplazado temporalmente. Y arrullan generaciones. Le da un carácter de canción de cuna. Y siguen narrando catástrofes, glorias y poderosas germinaciones. Por las lluvias hay catástrofes. Por las lluvias hay agricultura, hay glorias y poderosas germinaciones. Agricultura. Cataclismos, diluvios, hundimientos de pueblos y razas y ciudades. Aquí hundimientos de pueblos, pues está el continente que dicen que se hundió, ¿no? Que está debajo del mar, la Atlántida. Bueno, lluvias que vienen del fondo de milenios, con sus insidiosas canciones. Es que la música de las lluvias, mire, a la naturaleza le saca música él, y él le saca música. Nosotros que somos músicos de profesión, con mayor razón tenemos que sentir y comprender este mensaje. La canción de la lluvia es insidiosa, ¿no? Repetitiva, y sigue y sigue. Por eso dice, con sus insidiosas canciones. La poesía, mire qué maravilloso la poesía. El poeta pone a la lluvia a hacer música. Ese absurdo es extraordinario. No dejemos el absurdo a un lado. Así como en esta cultura ha malinterpretado el error, y ojalá yo tenga un espacio de tiempo para explicarles el error, porque muchos de los problemas pedagógicos son por la mala concepción del error. ¿Cómo vamos a darle esa concepción si el error es tan humano? El error es hermano nuestro, como lo diría San Francisco de Asís. Hermana muerte, hermano error. Entonces, así como el error ha sido mal enfocado y por eso sufrimos tanto en nuestras clases, sobre todo de música y de piano y de estructuras y de cualquier otra cosa, así como debe haber otra visión para el error, también debe haber otra visión para el absurdo. El absurdo es delicioso.
Y les hablo a ustedes porque ustedes son jóvenes y los conozco y los quiero y veo esa espontaneidad de ustedes. Entonces, disfruten del absurdo, no sufran por el absurdo, disfruten. Es delicioso el absurdo, saboren el absurdo. Y el absurdo es poesía. ¿Qué más absurdo que decir que la lluvia canta canciones, musita canciones? Pero a mí me parece extraordinario. Bueno, otra sección de la presentación de diapositivas, ahí está un paisaje muy hermoso de la naturaleza, como lo es la poesía de Aurelio Arturo. La poesía de Aurelio Arturo es música, naturaleza, sur, recuerdo, infancia. Aquí tenemos el poema Morada al Sur dentro de la antología Morada al Sur, que corresponde a 14 poemas, 13 poemas más. Entonces dice: te hablo de la sangre que canta como una gota solitaria, que cae eternamente en la sombra encendida. Cuando dice de la sangre, es ese sentir, es esa información genética musical. Entonces te hablo de esa información genética que cae como gota solitaria, porque ella siempre existe, eternamente en la sombra encendida. Esa información, esa fuerza genética que nosotros tenemos, así sea en la sombra, sale a relucir. Como dice, la sangre tira. Y cuando usted ve a su padre, a su madre, la sangre tira, o a sus hijos, porque es una sombra encendida. Así su padre y su madre haya estado en la sombra, en otra ciudad trabajando, sin verlo, cuando usted lo mira, esa sangre enciende esa sombra, ese silencio, esa soledad. Te hablo de un bosque, y aquí viene algo hermoso. Te hablo de un bosque extasiado que existe solo para el oído, el bosque interpretando música, y que en el fondo de las noches pulsa, o sea, toca, violas, arpas, laudes y lluvias sempiternas. Entonces mire que el oído de Aurelio Arturo estuvo presto a la música de la naturaleza. Y nosotros pensando, ¿qué música? Qué restringida nuestra mente, ¿no? ¿Qué música? Eran 7 sonidos y con sus alteraciones 12 sonidos. Y música es toda una naturaleza. Bueno, continúa. Hoja sola en que vibraron los vientos que corrieron por los bellos países donde el verde es de todos los colores. Esta frase siempre se repite. Y un académico que no sepa que la frase que dice donde el verde es de todos los colores, quien no sepa que eso pertenece a Morada al Sur, pues sálgase de la academia y vaya a otros campos también muy dignos. ¿Sí? Donde el verde es de todos los colores. Esa es una frase propiamente nariñense, nuestra, del sur. Una sola hoja es toda la naturaleza. Hoja sola. Toda la naturaleza le da unidad, como si fuera una sola hoja, todo el paisaje de la Unión del Sur. Los países donde el verde es de todos los colores. Esto es inclusividad. Ustedes, le hablo a la música folclórica, que tan lindos son sus atuendos, ¿no? Le hablo a... ahorita le doy la palabra a Andrés Felipe. Le hablo a los de la música folclórica, que tan lindos son sus atuendos de colores. Les hablo al arco iris. Aquí está una frase para ustedes. Donde el verde es de todos los colores, o sea, donde caben todos. Inclusividad. Inclusividad. Andrés Felipe, puedes intervenir. Andrés Felipe, profe, ¿a qué se refiere con lluvias sempiternas? A lluvias siempre presentes desde la eternidad, desde los primeros tiempos. Lluvias sempiternas, presentes desde tiempos eternos, tanto a pasado como a futuro. ¿Sí? A eso. Bueno, por los bellos países donde el verde es de todos los colores, los vientos que cantaron por los países de Colombia. Por los países significan por los pueblos, ¿no? Porque Aurelio Arturo hablaba italiano, y en italiano paese tienes dos significados. Paese significa país y pueblo. El mío paese puede ser Colombia, o el mío paese puede ser el Tambo Nariño, ¿no? Entonces ahí dice
vientos que cantaron por los países de Colombia, por los pueblos de Colombia. Ese verde de todos los colores, a pesar de que es una frase visual, es una frase, cuando Aurelio la escribió, él se inspiró en el viento que golpea el prado alto, no un prado pequeño, sino un prado alto, y cuando golpea el prado el viento, inclina las ramitas de potrero. Y cuando lo inclina, el prado se vuelve más claro, ¿no? Entonces, ese viento que inclina la vegetación y la hace cambiar de colores. Ese también es la explicación, donde el verde es de todos los colores, porque ese verde el viento lo hace inclinar y lo hace cambiar de colores. A más de inclusividad, arcoíris, etcétera, ¿no? Bueno, eso es. Morada al sur. Dígamelo con confianza, soy su amigo. ¿Quién le gusta la poesía de acá? O sea, no desde este momento y desde este momento futuro. O sea, ¿quién le gustaba en el pasado? Levante la mano o dígalo verbalmente. Yo, profe, pues, yo solía leer Pablo Neruda, pues más que todo Pablo Neruda, los 20 poemas de amor, me parecen chéveres. Lo felicito, Juan Pablo Arcos, por ser apegado a la poesía. Entonces, te pido que con voz fuerte vuelvas a leer este poema, ¿no? Lo que pasa es que ahorita pues, no estoy en mi casa y me queda como difícil porque ando en la calle, profe. Bueno, pero siga muy atento de la clase, ¿no? Bueno, entonces, Tiziana, ¿qué me va a decir, señorita Tiziana? Hola, profe. No, es que usted decía que a quien le gustara la poesía levantara la mano, entonces la levanté en ese momento. Listo, muy bien. Entonces, lea, eso es como un premio a su carácter poético, ¿no? Lea esta poesía, tenga la bondad, con su dulce voz. Vale. Te hablo de la sangre que canta como una gota solitaria, que cae eternamente en la sombra, encendida. Te hablo de un bosque extasiado que existe, solo para el oído, y que en el fondo de las noches pulsa violas, arpas, laudes y lluvias sempiternas. Hoja sola en que vibran los vientos que corrieron por los bellos paisajes donde el verde es de todos los colores. Los vientos que cantaron por los países de Colombia. Muchas gracias, señorita Tiziana. No sabe cuánto le agradezco. Usted sinceramente hizo música. Si la poesía de Aurelio Arturo tiene un alto porcentaje de música, con su voz sí la convirtió en música total. Porque su linda voz reemplazó a mi tosca voz. Gracias, José. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Canción del ayer. Entonces, aquí he extractado 2 momentos de Canción del ayer, ¿no? Hasta sueño y después sigue otros versos o 3 estrofas y vuelvo a extractar otro pedacito que serían los 2 últimos renglones. ¿O acaso esa mujer, Canción del ayer, era la mismísima música, la desnuda música, avanzando desde el piano, avanzando por el largo, por el oscuro salón como en un sueño? Entonces, esto lo dedica a un piano que había en la casa de él. Y ese piano irradiaba la música por toda la casa. Y aquí está colocando a la música el sentido de mujer y a la mujer el sentido de música. ¿Acaso esa mujer era la misma música? La desnuda música avanzando desde el piano. Entonces, la belleza de la mujer la pone con la belleza de la música, avanzando por el largo, oscuro salón como en un sueño. ¿Por qué? Porque él recuerda. Ese largo salón es ese largo tiempo que ha pasado. Ese oscuro salón es esos recuerdos ya oscuros, que se vuelven como un sueño, porque es recuerdo. Recordemos, valga la redundancia, que la poesía de Aurelio Arturo es reminiscencia, o sea, recuerdo, naturaleza del sur, reminiscencia a la niñez y música, ¿no? 4 cosas. Recuerdos del paisaje del sur, recuerdos de su niñez, música, y ¿cuál fue la otra que dijimos?
y paisaje natural. Bueno, y acá dice otra partecita. Y el grande oscuro piano llenaba de ángeles de música toda la vieja casa. Por favor, los pianistas, les sugiero, van a hacer algo muy bonito. Busquen en internet Canción del Ayer, la poesía completa, y la pegan en su pieza, les sugiero. La poesía completa. Y el grande y oscuro piano llenaba de ángeles de música toda la vieja casa. Las melodías les pone el calificativo de ángeles de música. Bueno, otra. Clima. Este verde poema, hoja por hoja lo mece un viento fértil suroeste. O sea, el sur nuestro, el suroeste, no el sur hacia el oeste de Colombia. Mire, coloca a la naturaleza como una canción de cuna, con ritmo, un ritmo que mece. Este verde poema, hoja por hoja, lo mece un viento fértil suroeste, un viento de acá. Ese viento ese viento fiel que mece mi poema, ese viento fiel que la canción impele, hojas meció, nubes meció, contento de mecer nubes blancas y hojas verdes. No solamente meció hojas, meció nubes, y fue contento de mecer nubes blancas y hojas verdes. Miren lo delicioso que es ese absurdo de la poesía. Mece la naturaleza y mece las nubes. No solamente se mece el niño, también la naturaleza se mece y las nubes. Claro, no podemos ser egoístas en los conceptos. La poesía nos saca de ese egoísmo restringido. 7 sonidos, toda una naturaleza produciendo sonidos. Mecer a un niño, que los árboles también se dan el lujo de mecerse, y las nubes. Yo soy la voz que al viento dio canciones puras en el oeste de mis nubes. Claro, Aurelio Arturo dio canciones al oeste, al suroeste. Bien, canción de la noche callada. Uy, esto es muy sublime. En la noche balsámica, en la noche cuando suben las hojas hasta ser estrellas, oigo crecer las mujeres en la penumbra malva y caer de sus párpados la sombra gota a gota. Oigo engrosar sus brazos en las hondas penumbras y podría oír el quebrarse de una espiga en el campo. Eso es muy sublime. Pueda que sea absurdo, pueda que sea lo que sea, pero me lleva a los extremos de lo sublime. Podría oír el quebrarse de una espiga en el campo. Eso toca con el silencio ya. Aquí, el crecer de las mujeres en la penumbra malva significa que Aurelio Arturo cambió el concepto. Para ustedes, para todos, para mí, la noche viene desde el cielo, ¿no? Y el cielo tiende su velo sobre el paisaje. Y el cielo baja su velo sobre la montaña. No es así. Aurelio Arturo descubrió la verdad. La noche nace en el suelo y luego se eleva al cielo. Cuando cae la noche, escuchen, el cielo sigue estando claro y el suelo ya está oscuro. ¿Se dan cuenta? La noche no llega de arriba a abajo. No, la noche parte del suelo y empieza a subir hasta que tapa el cielo. ¿Es así o no es así? ¿Quién descubrió eso? Aurelio Arturo. Por eso dice, oigo crecer las mujeres en la penumbra malva. O sea, oigo crecer esa naturaleza negra, se va subiendo hasta ser estrellas. Las hojas hasta ser estrellas. Bueno, y lo sublime, la segunda parte. Dejémoslo ahí. Oigo engrosar sus brazos, o sea, oye crecer sus brazos, oye crecer las ramas, los tallos. Oigo crecer los árboles, ¿sí? Sus ramas, en las hondas penumbras. Y también podría oír el quebrarse de una espiga en el campo. Eso es muy sutil. Esta es dedicada a las mujeres. Esta me la sé de memoria. Cantaba una mujer, cantaba sola, creyéndose en la noche felposo valle. Cantaba y cuanto es dulce la voz de una mujer, esa lo era. Fluía de sus labios amorosa la vida. Fluía de su labio amorosa la vida cuando ha sido bella. Cantaba una mujer como en un hondo bosque y sin mirarla,
Yo la sabía tan dulce, tan hermosa. Cantaba, todavía canta. Claro, sin mirarla, él está en Bogotá. Aquí compara que la belleza de la naturaleza une tres cosas: la música, el canto, la mujer y la naturaleza. Esas tres cosas. Entonces, la naturaleza es tan bella para Aurelio Arturo como es la música. No puede estar desprendida esas dos bellezas, tienen que estar unidas. La naturaleza, la música y la mujer, el tercer elemento. Ay, entonces, aquí en esto me describe tres elementos juntos. Un solo ser conformado por naturaleza, música y mujer, para llevarlo a los extremos de la belleza. Y aquí dice, cantaba, y cuánto es dulce la voz de una mujer. Es que tiene que compararlo con una mujer. A mí me gusta mucho el canto. Lo que más mal me fue en la universidad fue para canto, pero contrariamente adoro el canto. Cantaba, y cuánto es dulce la voz de la mujer, esa lo era. Los hombres cantan bonito, pero es que las mujeres sí es, eso sí es el límite. Cuando canta un hombre es muy bonita la música vocal, pero cuando canta una mujer es que una mujer matiza mucho más que un hombre. Fluía de sus labios amorosa la vida, o sea, del labio de una mujer fluía el canto, y fluía de su labio amorosa la vida, fluía de la tierra la vida, las plantas. Eso quiere decir ahí, fluía de sus labios amorosa la vida, fluía de los labios, o sea, de la tierra misma, amorosa la vida, amorosa la planta. Bueno, no me detengo más para explicar. Yo no sé, no importa si se nos pasa el tiempo, no importa. ¿Alguien quiere leer? Le pediría a una dama que me lea esto. En honor, es un premio que les quiero dar, en honor a su feminidad, a cualquiera de las señoritas. ¿Quién dijo yo? Yo, profe. Ajá, ¿quién? Karen. Karen, tenga la bondad, Karen. lea, reciten esta poesía. Cantaba, cantaba una mujer, cantaba, sola, creyéndose en la noche. En la noche del pozo valle. Cantaba, y cuanto es dulce la voz de una mujer, esa la era, esa lo era. Fluía de sus labios, amorosa la vida. La vida, cuando ha sido bella, cantaba una mujer. Como en un hondo bosque, y sin mirarla, yo la sabía tan dulce, tan hermosa. Cantaba, todavía canta. Y sigue cantando. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias por ayudarme a realmente embellecer esta clase. Bueno, arrullo, un arrullo, como una noche, como una canción de cuna. La noche estaba muy atareada en mecer una por una tantas hojas, y las hojas no se duermen todas. En la noche, cuando las plantas se mueven por el viento, y si le ayudan las estrellas, cómo tiemblan y titinea la infinita comba eterna. Entonces, no se duermen las hojas y no se duermen las estrellas. Une las hojas con las estrellas, ¿no? Ay, las dos no se duermen. Y la noche está atareada. Personifica a la noche. Personifica, porque la noche quiere mecer una por una las hojas y una por una las estrellas. Bueno. Uy, esto es hermoso. Esto es hermoso. Y tal vez con esto termine porque no hay más tiempo, ¿no? Esto es hermoso. Cántame tus canciones, tus esbeltas, desnudas canciones. Esas que se visten. Alguien me hablaba la primera clase si el desnudo era poético. Aquí está. Cántame tus canciones, tus esbeltas canciones. Perdón, repito. Cántame tus canciones, tus esbeltas, desnudas canciones. Esas que se visten de hojas verdes y hojas rojas y hojas verdidoradas con cortezas resinosas y de pequeñas piedras pulidas por el agua. Aquí ya canta el paisaje. Y aquí va a cantar otra cosa. Cántame tus canciones, las de los delgados cielos azules, de las nubes azules, de las montañas azules. O sea, descríbeme el paisaje, descríbeme el firmamento con canto. Y las otras, y ahora sí, descríbeme el agua con canto. Y las otras, la de las aguas hechizadas, que se precipitan gritando por las rocas. Miren,
el agua no baja nomás, el agua baja produciendo sonido, hechizada, gritando por las rocas. Viva el agua. Y las otras, las de las aguas hechizadas que se precipitan gritando por las rocas, y aquellas en las que bandadas de alondras levantan la mañana. Qué extraordinaria forma para decir amaneció. Es que yo lo digo torpemente, amaneció, salió el sol. Pues qué pena que un artista solo tenga esa forma de decir amaneció. Ve, hola, amaneció. Ve, salió el sol. Mira, bandadas de alondras levantan las mañanas. Y es cierto, salen las alondras cantando y el día amanecido. Algo similar como Il Gardelino, como La Mañana de Perllín, que ustedes bien conocen porque ya ustedes van creciendo académicamente, o como el verano de las la primavera de las 4 estaciones. Así, las alondras levantan la mañana. Y la canción de los hermosos caballos, canción rítmica, en la que se enumeran los caballos por sus colores y sus nombres y sus orígenes y linajes. Y la canción de los pájaros, aquí pasa a otra música de la naturaleza, la música de los pájaros, las aves que se nombran sus plumajes, la variedad de caballos, variedad de aves, y sus vuelos y sus melodías. Y las canciones de las lluvias, vuelve a tomar las canciones de las lluvias inmemoriales, y de las otras, las frívolas y danzarinas, la lluvia danza, y la honda canción de las noches, que hablan doradas palabras, y pone a cantar a la noche. Mire todas esas facetas del paisaje que Aurelio Arturo pone a cantar, y la honda canción de las noches, que hablan doradas palabras, que rebrillan por instantes, las pacientes noches de larga memoria, y lo mira en el tiempo. Bueno, aquí está otra, pasémosla. Esto es muy hermoso. Toda la noche sentí que el viento hablaba sin palabras. Entonces, la noche, a veces el viento llega a darnos serenata, golpeando el corredor, golpeando las ventanas, golpeando la puerta, y nuestra torpeza sensible no le paramos bolas a eso. Pero ahora, como tenemos la mentalidad abierta, sí le vamos a parar bolas. Cuando el viento llegue a golpear por la noche y nosotros no estemos dormidos, no hayamos todavía conciliado el sueño, escuchemos ese viento. Así nosotros en algún momento también hemos de querer que cuando demos una serenata nos pongan cuidado. Entonces pongamos cuidado al viento que llega por la noche a hablarnos sin palabras. Toda la noche sentí que el viento hablaba sin palabras. Oscuras canciones del viento que mueven noches y días que yacen bajo la nieve de muchas lunas. El viento ronda la casa, hablando sin palabras, a ciegas, a tientas. El viento va a ciegas, porque a veces se pega unos golpes en las puertas bien fuertes, ¿no? Eso es muy bonito. Bueno, este es poema inédito. Saltémoslo. Sol. Sol es una canción que musicalizó un grupo de Pasto. Si yo cantara Mi país, un día mi amigo el sol vendría a ayudarme, con el viento dorado en los días inmensos y al antiguo rumor de los autos. A ver si la... Bueno, y sigue, mira, aquí está el reloj, ¿no? Yo vengo en negruras, me dijo la noche. Un diálogo entre la noche. Estas poesías son un poco más extensas, ¿no? Yo he extractado, ¿no? El reloj de luna, dice, ¿no? O sea, el ángulo que genera el que está dando serenatas con la ventana, una manecilla, y el ángulo con la luna, otra manecilla. Entonces dice, yo vengo embosada en negruras, me dijo la noche, porque he dejado olvidado al venirme mi reloj de luna, que señalaba la hora divina del recuerdo, del cantar, del ensueño. ¿Sí? El reloj, la luna le señala la hora del recuerdo, de la poesía, del cantar, del ensueño. Bueno, y seguimos aquí, esto enviaré. Bien, entonces hemos terminado esto. Entonces, no sé, es algo nuevo. Si alguien quiere opinar, bien lo puede hacer.
bien lo puede hacer. Sobre Aurelio Arturo, alguien que quiera participar. Bueno, mientras se les ocurre algo, escuchemos una canción, pues, no sé, tomaron como tema el sol, ¿no? Aquí están, esperan. Un grupo pastuso. Parece que está en otro directorio. Bueno, pero lo podemos... Tal vez es complicado buscarlo en YouTube. Bueno. Opinión que les merece la obra de Aurelio Arturo. Pueden participar o si no, le preguntaría a unas 2 personas nomás. Tratemos de buscar el sol. Escuchemos este tema, una musicalización. Esa es la poesía El Sol de Aurelio Arturo. Mi amigo el sol bajó a la aldea, repartir su alegría entre todos. Mi amigo el sol bajó a la aldea, repartir su alegría entre todos. Bajó a la aldea y en todas las casas entró y alegró los rostros. Bajó a la aldea y en todas las casas entró y alegró los rostros. Bueno, es una canción muy... Bueno, perfecto. Eso sería lo de la clase del día de hoy, ¿no? Le pregunto a Felipe Paredes. Profe. ¿Que escucha poesía de Aurelio Arturo? Profe, perdón, es que tengo que salir ya mismo porque a las 4 tengo que recoger a mi sobrina del colegio. Pues qué pena, perdón, profe. ¿Me pena? ¿Me perdona? Brian Hernández, Brian Andrade. Brian, ¿es primera vez que usted escucha poesía de Aurelio Arturo o ya la había escuchado? Esperemos un rato para... Parece que Brian no está, entonces apuntemos por acá. Que Brian no se encuentre en clases. No, ya, perdón, profe. No, Ah, es a las 4:30 bravo, que bravo. tengo que salir. No, es que Cosa, es cosa. a las 4:30 que tengo que salir, perdón. Qué pena. Bueno, Brian no se encuentra para... Profe, tenía problemas de conexión a internet, me No. estaba nombrando. Listo, Brian. ¿Tú habías escuchado ya la poesía de Aurelio Arturo? No, la verdad, nunca ¿No? la había tenido presente. Sí está ligada la poesía de Aurelio Arturo a la música, mucho, poco o harto. La verdad, pues se diría que mucho, ¿no? Porque siempre implementa el concepto de música en sus poemas. Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Perfecto. Le pregunto a Gabrielita Meneses, ¿usted había escuchado poesía de Aurelio Arturo? No, profe. No. ¿No? No. ¿Usted
¿Tiene harto de música o poco de música la poesía de Aurelio Arturo? Tiene bastante, Sí, ¿no? bastante. Uf, bastante. Uno, o sea, y le pregunto a otra dama y después a un caballero. A María José Ascuntar. ¿Usted cree, María José, mm, que para comprender la poesía de Aurelio Arturo tengo que imaginarme los sonidos o sobra eso? Yo creo que sí es necesario, profe. Si es necesario, ¿no? O si no, que quedaría trunca, que quedaría cortado el significado. O sea, tengo que leerla y a la mismo momento imaginarme la música, porque si no, pues no cumpliría su objetivo. Y ahora a Wilson Armando Benavides. Sí, profe. La poesía de Aurelio Arturo nos lleva a un concepto más amplio de música. ¿Usted considera que la música es un patrimonio solo del ser humano o la naturaleza también nos ofrece música? No, yo pienso que la naturaleza también nos ofrece música, profe. Sí, ¿no? Y como ejemplo de eso está la poesía de Aurelio Arturo. Bueno, entonces he hecho unas preguntas a algunos de ustedes, no haré más preguntas. Les enviaré esas diapositivas. Repito, para finalizar, Aurelio Arturo es el poeta del siglo en Colombia, no del decenio, es del siglo, no de Nariño, en Colombia. Entonces, no es justo que un académico no conozca este campo de Aurelio Arturo. Es más que preciso haber traído a nuestras clases y sobre todo porque somos músicos. Entonces, por esa razón, profundicen un poco más de lo que hicimos en la clase. Déjenlo por lo menos en inquietud el campo poético de Aurelio Arturo. Sería el colmo que un nariñense, qué vergüenza, en Bogotá es el consentido, sería el colmo que un nariñense universitario no conozca esto. Ustedes ya lo conocen, los felicito. Y más que todo porque es una poesía musical. Entonces hemos conseguido estrofas, versos, pero muy relacionado con la música, la poesía de Aurelio Arturo. Bueno, ¿alguna pregunta para lo último? Bien, entonces se nos quedaron dos puntitos. Explicación de la primera parte del primer parcial. Esa se la envío en un documento PDF, ¿no? Se la envío al grupo. ¿Listo? Entonces es adelantar el parcial. ¿Cuándo entregarán ese parcial? En 8 días. El próximo martes a las 2 de la tarde, a la 1:59. Igual esas indicaciones se las envío en el PDF, ¿sí? Eso será el próximo parcial. Parcial corto, una primera parte muy corta, que tienen 8 días, pero por favor, no la van a empezar a hacer el próximo martes a las 7 de la mañana o a mediodía. Tienen toda esta semana para hacerla. El parcial. Le enviaré el parcial a su grupo. Y 2, el quiz que hemos hablado son 2 punticos sencillos. Lo voy a escribir aquí en el chat o apúntelo allá en su cuaderno. Mencione 5 elementos poéticos del entorno. Ese ejercicio lo hicimos como 2, 3 clases antes, ¿se acuerda? Ustedes fueron nombrando y fuimos apuntando en él. Mencione 5 elementos poéticos del entorno. Ese es el primer punto, ¿no? Muy sencillo esto. Eso es del quiz. Y el segundo puntico del quiz es el siguiente. Mencione 5 obras musicales o épicas. Entonces, vamos a hacer 3 de música académica y 2 de música popular. No, de música popular tal vez no, porque
porque hay cosas que no son conocidas, ¿no? En cambio, la otra música, aquí hagámosle ahí. 4 de música académica y una de... Sí, no es que le esté negando el carácter poético a la música popular, sino que música popular hay mucha diversidad, ¿no? Entonces, bueno, y una de música popular. Ese quiz lo pueden hacer en 5 minutos, ¿no? Ahí están los puntos, ¿no? Lo pueden hacer en 5 minutos, pero tienen hasta las 11:59 para hacerlo. No hasta las 12 ni hasta las 12:01, ¿no? Entonces, eso es un pequeño quiz que corresponde a esta clase. Esos 2 puntos lo hacen hasta las 11:59 del día de hoy. Son 5 minuticos, puede gastar en eso. ¿Alguna pregunta? ¿A dónde se entrega? ¿Dónde se lo hacemos llegar? Ya, al correo electrónico. Correo electrónico mío, no al correo electrónico. ¿En Word? Sí, en Word. Al correo electrónico. Hasta las 11:59. En Word. Y le escriben en asunto, ¿no? Le escriben apreciación artística. Quiz. No lo vaya a mandar, ¿no? Sin asunto, porque llegan tantas cosas. Lo mínimo que pueden hacer es escribirle asunto, quiz, apreciación artística. Nada más. Asunto, quiz, apreciación artística. Listo, jóvenes. Eso es todo. Entonces, si no hay otra pregunta o algo. Profe, una pregunta. Ajá. Para el día de mañana en la clase de apreciación musical tenemos clases normales, ¿verdad? En la tarde. Sí, presenciales. Vale, lo decía por lo de la marcha, que pues que decían que no iba a haber Ah, clases. no, todo eso. eso es la marcha es en la mañana. Y yo también Vale. intentaré estar ahí, ¿no? Es en la mañana. Bueno, entonces, muchas felicidades, jóvenes estudiantes. Nos vemos el día de mañana de manera presencial, ¿no? Bueno. Entonces, ahí les estoy enviando el quiz también a su grupo WhatsApp. Quiz. 2 puntos. Primer punto. Y aquí les enviaré el segundo punto. Les he enviado al grupo WhatsApp también. Bueno, entonces, eso es todo, jóvenes. Eso es todo. Recuerden que algún permiso que no pudieron asistir por fluido eléctrico, por señal, al correo electrónico. Bueno, muchas felicidades. Que tengan una feliz tarde. También. Gracias, Luego, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, Hasta luego, profe. Diga. ¿será que uno puede mandar esos PDFs al WhatsApp? ¿Cuáles PDFs? Los de la clase. Ah, Los que- ya. Sí, eso es presentación de PowerPoint. Diapositivas. Sí. En este momento se lo envío al ¿Tiene mi número, pero? WhatsApp. No, al grupo. Al grupo. Es que yo no estoy en el grupo. A ver, ¿usted quién me está hablando? Oscar. Oscar Ascuntar, ¿no está en el grupo? No. A ver, espérese, lo busco aquí en el WhatsApp y lo asimilo al grupo inmediatamente, ¿no? Oscar Ascuntar. Oscar Ascuntar. A ver, voy a ver si está en el grupo. No está en el grupo. Entonces, en este momento lo asimilo al grupo, Oscar Ascuntar, y listo. Raro. Listo. Ajá. Y mando ahí, ¿no? Bueno. Ajá. Listo, con todo gusto. Muchas gracias, profe. Bueno, que estén bien. Chao. A ver, entonces vamos aquí. Añadir. Buscar Ascuntar. Profe, Está añadido Oscar Ascuntar ya. Ajá, diga. tengo una pregunta, pero esto es en general de la materia.
¿Esta materia finaliza junto al semestre con el departamento de música o finaliza cuando con los otros calendarios de otras Con los, facultades? con los otros, porque empezamos tarde. O sea, son 16 semanas a partir del 11 de enero. Son 16 semanas a partir del 11 de enero. Claro. Ya. Eso nos dijeron cuando nos hicieron el contrato a los OPS, nos dijeron, a partir del 11 de enero, ustedes cuenten 16 semanas. Bueno. Listo, profe. Con todo. Gracias por su ayuda. Ajá. Disculpa una pregunta. Bueno, felicidades. Profe, Diga. Ajá. disculpe, ¿en qué fecha fue que inició clases? Empezamos el 12 de enero. El 11 fue festivo. A ver, entonces espérenme, miro aquí enero. El 10 fue festivo, el 11 empezamos. El 11 de enero fue la primera clase. Ah, bueno, profe. Gracias.